Todos los domingos y los miércoles publicamos un mensaje bíblico. Sin embargo, ahora quiero hacer algo diferente. Quiero dar el testimonio de gratitud a Dios por la vida de mis padres, quienes ya pasaron a la presencia del Señor. Mi mamá Paulita en el año 98 y mi papá hace 3 días. Particularmente quiero dar el agradecimiento por la vida de mi padre, conocido popularmente como Don Tulio, quien falleció hace 3 días, y hoy quiero honrar su memoria con este breve testimonio. Iniciamos. No acostumbro a hablar de mi vida privada en los mensajes, pero hoy es necesario que yo te cuente a ti las maravillas que Dios hizo en la vida de mi papá de manera breve y en nuestra familia, cómo su fallecimiento nos ha fortalecido el Señor, nos ha bendecido y nos ha acompañado sin abandonarnos en ningún momento nuestro Padre Celestial. Mi papá nació en 1933, un 3 de diciembre, y cumplió 86 años. Hace 4 días, cuando grababa el último mensaje que les compartí anteriormente, hablaba de la fidelidad de Dios con su vida hasta sus 86 años. Y en ese mensaje decía yo que si primeramente Dios, bajo su voluntad perfecta, le permitía, el próximo diciembre iba a cumplir 87 años, pero como la voluntad de Dios es perfecta y nosotros como sus hijos debemos aceptarla bajo toda su autoridad y con toda nuestra resignación, ha querido Dios llamarlo a su presencia. Antes de grabar ese mensaje había estado compartiendo con mi papá en su lecho de sus últimos días, así como lo hicieron mis hermanos físicamente aquí, los del país, como mis hermanas del exterior, a través de esta tecnología de las cámaras en las cuales ellas también pudieron compartir esa última semana. Les decía en el mensaje anterior que el Salmo 90 en el verso 10 al 12 nos decía que en los más robustos, en los más fuertes, la vida llega hasta 80 años. Y mi papá tuvo el privilegio de vivir todavía 6 años más que ese tiempo estipulado por la palabra de Dios. Y qué bendición por aquellos que todavía tienen a sus padres o a sus abuelitos de 90 años o de más. Miren cómo es el plan de Dios perfecto en su voluntad para la vida de cada ser humano en esta tierra. Siempre debemos respetar la voluntad de Dios en todo tiempo, aunque la partida de un ser querido nos duela y nos golpee fuertemente. Mi papá poco a poco se fue debilitando en los últimos 2 años, particularmente entre el año 2018 a la mitad y este 2020. 2 años redonditos en los cuales poco a poco fue perdiendo sus fuerzas. Pero mi testimonio para ti es que mi papá, aún con sus últimas energías, cuando podía caminar todavía, con sus propias facultades, asistía a la iglesia y no se quedaba. Aunque domingo a domingo le costaba, pero él asistía hasta que Dios se lo permitió con sus propias fuerzas. Este proceso de debilitarnos en nuestra vida es bíblico porque en las generaciones de los grandes patriarcas se dio esto. Cito un ejemplo bien concreto. En el Génesis capítulo 27 se habla de que Isaac, que era papá de los gemelos Jacob y Esaú, el capítulo 27 de Génesis dice que Isaac se debilitó, tanto así que perdió la vista y sus ojos ya no miraban y tuvo que bendecir a sus hijos sin la vista. Poco a poco iba perdiendo sus facultades producto de su vejez. Y asimismo la siguiente generación sucedió de la misma forma. Ese hijo de Isaac, Jacob, ya en su vejez, el capítulo 48 de Génesis dice que le dijeron a José,
de los hijos menores de Jacob, tu padre está enfermo. Así lo dice Génesis 48:1. Le informaron a José que su papá, Jacob, ya estaba enfermo. Y la palabra dice que había perdido ya la vista también, producto de su vejez, y bendijo a sus hijos en sus últimos días de vida. Por lo tanto, Eclesiastés nos dice, generación va y generación viene, porque es un cambio generacional. Por ejemplo, nosotros, algunos de pequeños, perdimos a los abuelos. Otros todavía tienen vivos a sus abuelitos. Algunos ya fueron reemplazados toda la familia. Y así pudimos tener el papá, el abuelito, luego el bisabuelo, el tatarabuelo, y la generación se va cambiando, se va renovando. Por lo tanto, todos en algún tiempo debemos morir. Entonces, el proceso de envejecer, el proceso de perder las fuerzas, el proceso de perder la vista, el proceso de ya no caminar, que el cerebrito empieza a fallar, que los pensamientos empiezan a perderse, que los recuerdos empiezan a borrarse, es un proceso natural de la vida que todos debemos enfrentar tarde o temprano, si nos permite Dios llegar a la vejez. El momento más difícil para mi papá, físicamente hablando, fue la semana anterior. Su decaimiento total duró por una semana, pero esa semana nosotros alabamos a Dios, bendecimos su nombre eterno por esa semana que nos permitió, después de haber estado ingresado por 4 días en el hospital nos lo regresó, pero fue bajo la misericordia de Dios que nos preparó en esa semana para hacer una despedida lenta, con suficiente tiempo, y pudimos acompañarle a mi papá hasta su último hálito de vida, es decir, hasta su último aliento, hasta que expiró. Entonces, queremos decirles a todos ustedes que hemos sido privilegiados por Dios al darnos a nuestro papá en esa última semana para poder acompañarle. Pudimos disfrutar de nuestro ser querido, de nuestro papá, para darle su bendición, y Él nos ha bendecido también. Hemos cantado con Él, hemos orado, le hemos alimentado, mis hermanos por turnos le han visitado, hemos llorado con Él en su cama con sus últimas fuerzas, hemos contado anécdotas, hemos tratado de mantenerlo, su cerebrito funcionando con las anécdotas y los recuerdos, y Él con sus últimas fuerzas nos ha sonreído, nos ha bendecido con esa alegría que nunca perdió hasta su último día. Entonces, esa es parte de nuestro testimonio, por lo cual alabamos y bendecimos a Dios, que tuvo una muerte dulce en la cual literalmente se quedó dormido, sin sufrir, sin dolor, sin angustia. Yo le tomaba la mano un día antes y le decía: papá, gracias por los zapatitos que alguna vez me compró. Gracias por haberme enseñado a usar la máquina bordadora, a hacer algunas puntadas de coser en la máquina. Yo eso se lo agradezco y se lo he dicho verbalmente. Y así mis hermanos han tenido la oportunidad de bendecirlo y que Él nos escuche, y que se ha dormido prácticamente en el Señor, y hemos podido ver ese proceso. Digo que es un privilegio porque no todos han tenido la oportunidad de despedirse de sus papás, y ahora yo quiero pedirle a Dios que le dé consuelo a todas las personas que no pudieron despedirse de su papá, que murió en el hospital. Y probablemente tú que perdiste a un ser querido en esta pandemia, y por cualquier enfermedad, no solamente por la pandemia, por el COVID-19, por cualquier enfermedad causa que hayas perdido a tu mamá o a tu papá y crees que murió solo en el hospital acompañado de desconocidos, no fue así. Si tu papá y tu mamá o tu ser querido confiaba en el Señor, te recuerdo Josué 1:9. Si nunca lo has escuchado, te lo digo. Y si ya lo conoces, dilo conmigo. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová
Tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, en donde quiera que estés. Si tu mamá y tu papá o tu ser querido confiaban y confiaron en el Señor, nunca estuvieron solos. El Espíritu Santo les acompañó. Diosito mismo les acompañó en su lecho de partir, y eso te debe quedar a ti como una satisfacción también. Entonces, nuestra gratitud a Dios por haber cuidado a papá. Todo este proceso nos ha fortalecido, ha sido una provisión de Dios y nuestra gratitud a Dios por él. Pero una base importante es la educación de los padres. Alguien me decía en el funeral: admiro tu fuerza, admiro tu valentía, porque veo que te mantienes sobrio, sin caer en crisis o en llanto. No, lo que pasa es que eso es lo que miran las personas, o lo que tú miras a través de esta cámara ahorita, que yo estoy estable y puedo hablar, pero tú no sabes que hemos llorado, en momentos nos hemos desequilibrado y las lágrimas empiezan a brotar y nace ese sentimiento de dolor, lo cual es natural. Terrenalmente es normal que lo hagamos. Pero entonces, cuando somos fortalecidos por Dios en su misericordia y nos dejamos acompañar, nace aquel recuerdo de nuestros padres que nos llevaron a la iglesia, que nos criaron, y por eso es importante dejar un buen legado. Quiero compartirte este verso en pantalla, lo colocaré en este momento y dice así, léelo conmigo. Dice el texto, Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, para que tengas larga vida sobre esta tierra. Noten ustedes la importancia de honrar a mamá y a papá, es decir, amarles, respetarles, estimarles, quererles, pedirles perdón si les hemos ofendido, no alzarles la voz, gritarles. En las generaciones anteriores, alzarle la voz a mamá y a papá, merecía un golpe en la boca, castigos severos. Hoy en día esta generación alza de forma insolente su voz a los padres. Y si tú estás cometiendo ese error, déjame exhortarte en el nombre de Jesucristo. No es correcto que hagas esto. Dice Efesios 6:2, honra a tu papá y a tu mamá, ¿verdad? Que es el primer mandamiento con promesa para que seas de larga vida sobre esta tierra. Nuestros padres, en el caso particular de mamá Paulita, nos criaron en el Evangelio, nos dieron una Biblia en nuestras manos. Mamá Paulita no se fue sin haber garantizado que cada uno de sus hijos pasara por las aguas bautismales, dando ese paso de fe, identificándonos con el cuerpo de Jesucristo. Y papá Javier nos ha dado versículos bíblicos, nos ha instruido. Acá hay unas flores que tú puedes observar que yo he conservado de su funeral. Y uno de los versos preferidos de mi papá está en Isaías y dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esas enseñanzas perduran en nuestro corazón, y por eso es que hay fortaleza en nuestro corazón, producto de la educación de nuestros padres. Y ahora yo digo, este testimonio que yo estoy dando de mis padres y particularmente de mi papá en esta ocasión, me centro en él porque el fallecimiento de él ha sido inmediatamente anterior a este video, a estos días. Me centro en él diciendo que tuvimos ese gozo, ese privilegio de poder despedirnos con todos los protocolos necesarios. Pero aquí viene la parte que nadie quiere decir y mencionar, porque no todo es color de rosa. Mi papá, como todo hombre, cometió errores. No fue una persona excelente, porque las personas perfectas no existen. Si no, no nos cometeríamos errores, no nos equivocáramos. Entonces, de la manera en que mi papá cometió errores, nosotros los hijos también cometimos errores hacia él. Alguna vez dejamos de verlo, alguna vez nos descuidamos, pero bien decía uno de mis hermanos llamado Walter, decía: hermanos, estos días yo estoy haciendo una técnica, una práctica. Estoy tratando de enfocar mi mente, mis fuerzas, mi energía, mi trabajo en continuar nuestra vida de manera normal.
Él trabaja en un vivero y dice, cuidaré mis plantitas, haré lo otro, porque pensar en las cosas que pudimos haber hecho o no haber hecho por mi papá, eso nos afecta el alma, daña el espíritu. ¿Y cuántas veces nos centramos solamente en pensar en lo negativo, en lo que pude haber hecho, en lo que no, y no pensamos en las cosas preciosas que compartimos? Y yo te exhorto, te animo que si tú has perdido a un ser querido, piensa en los momentos gratos que compartimos. ¿Para qué conservar en la mente lo malo de las personas? Peor aún si nos hicimos un daño. Quiero decirte 3 versículos bíblicos de enseñanza para tu vida. Hasta aquí yo he llegado con mi testimonio. Ya no quiero hablar más de mi experiencia. He dicho las cosas necesarias y quizás hasta omití algunos detalles, pero quiero darte este mensaje a ti. Si tú te has quedado hasta este momento conmigo acá en este testimonio que estoy dando de gratitud por la vida de mis padres y, como dije, particularmente de mi papá Javier, quiero darte 3 versículos bíblicos que pueden fortalecer tu experiencia de vida si aún gozas de tus papás, de tus abuelos o de tus seres queridos. Eclesiastés 9:10 dice de esta manera: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al Seol a donde vas, la palabra Seol significa sepulcro. El Seol a donde vas no hay fuerza, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay conocimiento, no hay sabiduría. Y esto se dice en Eclesiastés porque pasan a un descanso, pasan a dormir, hablando de sus cuerpos y hablando de la vida terrenal que termina. Entonces yo te digo a ti, si el verso dice que todo lo que te viniera a tu mano, hazlo según tus fuerzas, yo te digo a ti, en tus manos está la capacidad de ir hoy mismo a visitar a tu mamita que todavía la tienes. Hazlo. Te dije el otro día, no hace falta que inviertas mucho dinero. Llevando un pastel, comprando pizza. Puede ser algo sencillo. Pero lo importante es que vayas y les des un abrazo a tus padres, a tus abuelos, a tu esposa, a tus hijos. Si tienes un ser querido en el hospital y acaso él sale y puedes ir a visitarlo, ve y hazlo. Si tienes ese vecino, ese compañero de trabajo, esa persona a la que ya no le has hablado, hazlo según tus fuerzas, porque luego vienen los remordimientos y vienen aquellas expresiones: si tan solo hubiera llegado a tiempo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, de nada sirve ir al sepulcro y llorar. De nada sirven las preciosas flores más que decorativas. Estas florcitas son para minimizar el dolor. Pero si en vez de gastar en un arreglo floral, tú ahora decides ir a compartir unos frijolitos con tus viejitos, bien harás, bien harás. Ahora, no digo que no le lleves flores a su sepulcro y no los visites. Claro, honra el lugar del cuerpo en donde están, pero si lo haces en vida, eso trae mejores bendiciones. Verso número 2. Apocalipsis 14:13. Los que mueren en el Señor descansan de sus trabajos, pero sus obras siguen con ellos. ¿Qué legado, qué enseñanza te han dejado tus padres? Tú debes continuar el legado de ellos, honrar su apellido. Te lo ilustro de esta manera. Hace poco menos de 2 años, 1 año alrededor, participé en un funeral. Era también de un papá de familia. Y una de las hijas del padre fallecido, tocando el ataúd, decía estas palabras. No se me olvida. Papá, prometo honrar su apellido. Prometo trabajar, prometo hacerlo con decencia. Honraré su apellido y su nombre. Hace poco vi que esta señorita publicó un logro material en las redes sociales y yo veía que con esfuerzo, con trabajo, con decencia, había logrado ese producto material. Mira cómo es de importante continuar honrando las enseñanzas, el legado que nuestros papás nos han dejado. Y eso tú debes pensarlo, tú debes enfocarte en lo que tus padres hicieron por ti, las enseñanzas que te dieron, los momentos que compartieron juntos. Si tú te estás remordiendo en este momento porque no le acompañaste, porque no fuiste,
Piensa en las cosas positivas que te enseñaron, los modelos que te dieron de lo que es correcto. No te recuerdes la vez en que te castigó y te golpeó y te corrigió. Lo hizo porque te amaba. Ahora tú puedes ser una persona de bien gracias a la corrección de tu papá y de tu mamá. Y eso lo vamos a agradecer eternamente. Bueno, mientras vivamos en esta tierra. Tercer versículo. Primera Tesalonicenses capítulo 4 y verso 13. Este es el verso más importante que te quiero dejar si has sufrido la pérdida de un ser querido. Y también lo comparto con mis hermanos y familiares. No quiero, dice el apóstol San Pablo, que ignoren acerca de los que duermen, es decir, de los que han fallecido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Y a qué esperanza crees que se refiere? A Jesucristo. Observa y lee detenidamente el versículo. Como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esa categoría? La voy a poner entre comillas. ¿Quiénes son los otros? Me pregunto. Son los que no tienen esperanza. Y la esperanza en este mundo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Te lo diré de otra manera. Sabemos que solamente en Jesucristo hay salvación. No hay, dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. No necesitamos negociar eso. No necesito explicártelo. El verso solo se explica el solo. El verso, por sí mismo se da a entender. No necesitamos entrar en discusión teológica. El mensaje es bien sencillo. Mira, dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, es decir, a nosotros, bajo el cual podamos ser salvos. El verso está bien claro. La esperanza se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo Él. Por lo tanto, la esperanza se llama Jesucristo. ¿Quieres tener tú la certeza de llegar a la presencia de Dios cuando mueras y de tus seres queridos? Entonces, el camino al cielo comienza con la declaración de fe en Jesucristo. No olvides que puede ser demasiado tarde mañana. Hazlo hoy mismo. Te comparto este verso para finalizar. El verso que te quiero compartir es uno de los favoritos, era uno de los favoritos de mi papá. Mira cómo se nos turba la mente, ¿verdad? Es uno, te digo yo. Era uno de los versos favoritos de mi papá en vida. Y ese verso me lo decía él. Mira, aprendete este versículo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjate bien el verso. Gálatas 2:20. De los favoritos, de los muchos que se podía mi papá y que nos los recitaba, nos lo decía. Este señor tenía una mente para grabar los versos. Y ese legado continúa con nosotros. Entonces, termino diciéndote, ¿cuál es la certeza? Necesitas tú tener la certeza, la seguridad de tu salvación, de tu alma, para que cuando fallezcas no mueras como los otros que no tienen esperanza. Jesucristo es la respuesta. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No encuentro otra manera. Él no dijo nosotros somos. Perdóname que te lo diga. Si estuviera en la palabra yo te diría, correcto, así es. Pero el verso de San Juan 14:6 claramente lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Que Dios te bendiga. Gracias por haberme escuchado en esta oportunidad. Y si quieres saber de dónde sale toda esta fortaleza, es de esta palabra que nos ministra, nos alimenta. ¿Y quién nos da la palabra? Dios mismo. Entonces, ocúpate de conocer el Evangelio para que cuando lleguen estos momentos, tú estés conscientemente preparado y recibas toda la fortaleza de Dios para salir adelante. Alguien dirá, bueno, es que tú no sientes dolor entonces. No confundas la indiferencia. El dolor
O la situación de aquellos que me decían, es que yo no veo quizás te querrás tirar al sepulcro con él o caer con ataque. Lo digo con respeto para a los que han hecho eso. Pero si tú no tienes la fortaleza de parte de Dios, difícilmente vas a encontrar el consuelo. Vivirás en un remordimiento si no fuiste agradecido con tus papás. Así que, mi estimado amigo, mi amiga, mi familia, que Dios les bendiga. No olviden que dice la palabra: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Amén.